Hoy les hablaré sobre la sentencia T-061 de 2022. Esta, de la misma forma que en la sentencia 275 de 2021, analizada recientemente por mi compañera Isabela Montoya, narra la tensión existente entre el derecho de denunciar públicamente casos de acoso y violencias sexuales y violencias basadas en género por parte de los colectivos feministas, mujeres y disidencias sexuales contra los derechos al buen nombre, la honra y la intimidad del o de los denunciados. En este caso, los hechos que dieron lugar al control constitucional parten de una denuncia pública realizada por un colectivo feminista de la Universidad Nacional con la asesoría de la profesora y antropóloga de la misma universidad, Mónica Godoy Ferro. En estas denuncias públicas se acusó a una serie de profesores de la mencionada universidad precisamente de ser victimarios de violencias basadas en género y de acoso sexual contra la misma comunidad universitaria, tanto hombres como mujeres. Dichas denuncias tuvieron dos puntos focales. El primero, la publicación de un escrito de 49 páginas que recopiló los testimonios de las víctimas, y el segundo, toda una serie de publicaciones en Facebook respaldando el mencionado escrito. En este caso, el accionante de tutela, el profesor y antropólogo de la misma universidad, Fabián Zanabria, aduce haber padecido una grave afectación a sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la intimidad, en tanto fue directamente relacionado tanto en el mencionado escrito como en las publicaciones en Facebook que le devinieron, y además siendo recordadas dichas acusaciones tanto en sus propias clases como en los panfletos promocionales de las mismas. Las decisiones de primera y segunda instancia en este caso entendieron desproporcionada, más bien, los derechos del accionante, en tanto no existían decisiones en firme ni en la justicia ordinaria ni en la justicia disciplinaria. Por ello, ordenaron no solo retirar todas las denuncias mencionadas anteriormente, sino además abstenerse de realizar acciones futuras. Por ello, la Corte, en la sala de revisión, para solventar la tensión anteriormente mencionada, decide analizar no solo el derecho a la libertad de expresión, sino además sus límites y las posibles sanciones por su abuso. El derecho a la libertad de expresión se encuentra en el artículo 20 de la Constitución Nacional, y a él se adscriben, por su contenido amplio, el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la libertad de información y la prohibición de la censura previa. A su vez, la Corte ha entendido que este derecho fundamental ha de leerse bajo el tamiz del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la Convención Interamericana, entendiéndose así como un derecho de doble vía, en tanto es un derecho del emisor y también del receptor. Además, hace especial énfasis en la importancia de este derecho para el funcionamiento de una sociedad democrática, en tanto es el único derecho que faculta a sus ciudadanos para realizar un control a sus funcionarios públicos. En este sentido, la Corte ha aclarado que el derecho a libertad de expresión cobija tanto las expresiones socialmente aceptadas como aquellas soeces, vulgares, excéntricas o cualquier tipo de expresión socialmente considerada como negativa. Y además hace especial énfasis que quien ejerce este derecho desde el periodismo, en tanto necesariamente usa una de las vertientes que es el derecho a libertad de información, ha de hacerlo desde los principios de veracidad y debida diligencia, entendiendo así que precisamente por una diligente investigación, aquello que está a punto de informar es, a su juicio, completamente cierto. En este punto se nos revela precisamente que existen dos vertientes diferentes del derecho a la libertad de expresión: el derecho a la libertad de opinión y el derecho a la libertad de información, ambas con cargas y con intenciones necesariamente diferentes. El derecho a la libertad de expresión posee una protección prima facie frente al resto de derechos. ¿Cómo así? Entendiéndose que cualquier intento de control al mismo o de limitación ha de entenderse como constitucionalmente sospechoso. Precisamente, además haciendo énfasis en que la prohibición de la censura previa es sumamente importante, porque gracias a ella el Estado, con el abuso de la misma, podría llegar a censurar absolutamente cualquier expresión política o moral en algún tema determinado, siendo esto evidentemente un atentado directo contra la democracia en sí misma. En el caso concreto, la Corte Constitucional asumió que hay dos protecciones fundamentales que se le ha de ejecutar al derecho a libertad de expresión en este caso, siendo la primera precisamente porque el denunciado o los denunciados son funcionarios públicos y estos son sujetos susceptibles a un mayor escrutinio por parte de la población, y el segundo y el más importante, que es precisamente que toda víctima de una violencia basada en género o de un acoso sexual tiene una segunda protección reforzada, precisamente porque por su condición de víctima de un acto normalizado y sistematizado en esta sociedad patriarcal, muchas veces estas expresiones son su única vía de escape para la expresión de su hecho victimizante.
Dicho esto, la Corte, asumiendo que el colectivo feminista y la profesora Mónica Godoy Ferro únicamente tenían la intención de, digamos, propiciar o impulsar los procesos disciplinarios, adscribe su expresión bajo el derecho a la libertad de opinión, precisamente porque su intención no era informar. En este punto, la Corte decide revocar ambas sentencias, pues, de las ambas instancias, entendido no solo por las dos protecciones anteriormente mencionadas, sino además precisamente porque decirle a los colectivos feministas y a la profesora Mónica Godoy Ferro que no debía volverse a pronunciar al respecto era un evidente caso de censura previa. Ahora, en el debate constitucional se nos aclara por parte de la magistrada Diana Fajardo en su aclaración de voto vaya que hay una distinción muy importante que hacer al respecto sobre la diferenciación entre el derecho a libertad de opinión y el derecho a libertad de información, partiendo no del emisor, como hacía la Corte con el ejemplo del periodista, sino de la intencionalidad de los mismos, entendiendo que quien ejecuta el derecho a libertad de información tiene una pretensión de verdad, en tanto su intención, insisto, es necesariamente informar unos hechos acontecidos, mientras que quien ejecuta el derecho a la opinión tiene necesariamente la pretensión de corrección, pues ejecuta un juicio de bondad, de estética o de cualquier otro relacionado. Por ello, nosotros como Semillero de Estudios Dogmáticos y Sistema Penal hemos decidido inscribirnos no solo a lo dicho por la magistrada Diana Fajardo, sino además considerando precisamente que el escrache es una justa y más que válida expresión del derecho a la libre información, pero por ello hemos de aplicarles las cargas de las reglas de debida diligencia y veracidad explicadas en otro lugar. Ahora bien, estas reglas evidentemente fueron escrupulosamente cumplidas tanto por el colectivo feminista como por la profesora Mónica Godoy, en tanto su denuncia es el resultado de una investigación de 2 años y se encuentra, digamos, en un escrito especialmente riguroso. Ahora, para terminar, es importante resaltar que el cumplimiento de estas mencionadas cargas no solo va en protección de los derechos fundamentales del denunciado, sino además de los derechos fundamentales de los denunciantes, en tanto la Corte en esta sentencia abre la puerta para un control judicial posterior a estas denuncias. Ahora, en los casos en los cuales se desborda el derecho a libertad de expresión, es importante entender que en la sentencia 275/2021 la Corte nos pone 3 posibilidades, siendo la primera que comunicarnos directamente con el denunciante para el retiro de la denuncia, la segunda, cuando se trate de una publicación por redes sociales, comunicarnos directamente con la plataforma para con el mismo objetivo, y la tercera, ya digamos que relacionarnos con la justicia ordinaria, empezando bien sea un proceso penal o civil. Nosotros, insisto, como Semillero, hemos decidido hacer un especial llamado no a la justicia retributiva, sino a la justicia restaurativa en este tipo de casos, precisamente porque entendemos, como se nos ha dicho constantemente en las aulas de clase, que el derecho penal y el derecho, pues en este caso cualquier sanción por medio de lo civil, ha de ser la última ratio en este tipo de casos.